Entonces, muy buenas tardes, otra vez acá, reunidos a través de una pantallita, pero que en realidad están unidos son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras expectativas, nuestros deseos, a través de los GPS de Asobime, los grupos de psicoeducación de Asobime. Estamos siempre en el reencuentro de nuestro bienestar, ese bienestar que se puede volver a configurar con la ayuda de otros, con las opiniones de otros, con las percepciones de otros y con las experiencias que otros nos pueden brindar y nos pueden favorecer nuestra reconstrucción de lo que queremos ser, de a dónde queremos llegar. En esta tarde tenemos a Luz Patricia Maya, perteneciente a Sobime, una mujer que se ha distinguido por sus habilidades de escritura. En este momento tiene publicados 2 libros y en el día de hoy nos quiere hablar de uno de ellos. Entonces, quisiéramos saludar a los que recién estamos ingresando a este grupo de psicoeducación, quien nos quisiera compartir alguna expectativa, si conoce a Luz Patricia, si ha leído alguno de sus libros, si tiene algo que reflexionar respecto al tema de conversación que estamos empezando esta tarde. Entonces, quien quiera puede abrir el micrófono, lo escuchamos con mucho cariño. Bueno, entonces lo que significa es que queremos escuchar primero a Luz Patricia, que ella nos salude, que nos comente cómo se siente esta tarde. Entonces, hola Luz Patricia, ¿cómo estás? Activa el micrófono, porfis, Luzpa. Sí, Eso, ahí, ¿cierto? gracias. Sí. Sí, ya sí, perfecto. Ok, bueno, Claudia, gracias por tu saludo. Yo también los saludo a todos con inmenso cariño. Les cuento que siento una gran alegría de poder compartir en este bello grupo algo que ha sido fruto de una experiencia personal muy fuerte y me encanta recibirlos. Veo a Alejandra, Blanca Cecilia, Juan Camilo, Juan Ramiro, a Julia, a Claudia, pues por supuesto, a Sara Guarín, qué rico que está acompañándonos en este momento. ¿Habrá alguien más que yo no alcance a ver y se me escape? Bueno, qué rico dedicar un rato de este domingo para aprender y seguir creciendo, porque la vida es eso, un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Todos los días la vida nos trae regalos y creo que este es uno de esos, el poder sentir la alegría de compartir con ustedes mi experiencia, más que mis conocimientos, sino mi experiencia de vida. Y los animo pues a que participemos. Me encanta, Claudia, que recordemos el pacto de participación, porque yo no quiero pues como convertir esta sesión en un grupo de estudio, sino en un delicioso conversar, como hacemos en Asobime, una danza de versos, de versiones entre unos y otros, que sea una conversación participativa donde se cuenten experiencias, sus historias, sus anécdotas, que haya preguntas. Mientras más participación haya, más enriquecedor se vuelve la sesión. Entonces a eso los invito, que disfruten este menú que he preparado para ustedes con mucho cariño y ojalá que les quede alguna pildorita o algún tipcito concreto que les quede. Ya tú, Claudia, dirás cuál es el tema y todo, y con la dinámica de Asobime. Entonces, bienvenidos a todos los que nos acompañan y un abrazo gigante para empezar. Gracias, Claudia. Muchas gracias porque poquitas veces tenemos invitadas en Asobime, personas que tengan todo que ver con nosotros, personas que han atravesado por crisis de salud mental, personas que tenemos la experiencia de vivir todas estas emociones y sobre todo superarlas. Entonces, en esta tarde, la experiencia de Luz Patricia la que nos acompaña. Y de igual manera, es su experiencia, es su libro, son sus propuestas que tiene la disculpa para que nosotros también nos expresemos. Entonces, el pacto de participación habla de hablar siempre en primera persona. ¿Qué quiere decir hablar en primera persona? Todos y todas las que estamos aquí presentes tenemos la posibilidad
no la exigencia, sino que voluntariamente podamos expresar lo que sentimos o lo que pensamos, sin necesidad de entrar a conflictos o a convencer a nadie o a que las otras personas piensen igual que yo. No, hablamos en primera persona y tenemos toda la posibilidad de hacerlo porque sabemos que esa es una excelente estrategia para alcanzar el bienestar que estamos buscando. De igual manera, las otras personas escuchamos en primera persona. Quiere decir, escuchamos respetuosamente sus opiniones, sus expectativas, sus suposiciones, sus preferencias, sin juzgarlas, sin determinarlas, sin calificarlas, sino respetuosamente, sabiendo que eso hace parte de su propio proceso de reencuentro con el bienestar. El tema de hoy lo llamamos conversar serenamente. Entonces, Luz Patricia, con la experiencia que tiene, no tanto por haber tenido experiencias en crisis de salud mental, sino por haber reflexionado sobre ellas en 2 libros escritos, nos va a compartir cómo elaboró este proceso y nos va a invitar mm, a utilizar, a apropiarnos de las estrategias que a ella tanto le han servido. Tienes la palabra, Luz Patricia, estamos a tu disposición. Activa el micrófono, por favor, Luz Patricia. Así. Bienvenida Marta, qué rico que estás aquí con nosotros. Bueno, ahí van llegando más personitas. Bueno, para empezar les quiero compartir que el tema de hoy, que se llama Conversemos Serenamente, algunas personas me preguntaron por qué conversemos y no conversemos. Entonces yo dije que era para hacer una conjugación, para conjugar el propósito de nuestro grupo ASOBIME, Asociación por el Bienestar Mental, y mi trabajo, que ha sido un esfuerzo grande por aprender a comunicarme, porque ha sido una de mis grandes falencias y sigue siéndolo. No puedo decir que soy una experta, que domino, no, precisamente es un trabajo de todos los días que, cometiendo mis errores, acudo a mis herramientas para levantarme o para evitar nuevos errores. Entonces, no quiere decir que soy ejemplar, que domino el tema porque lo transparento en la vida, todo lo contrario, es mi caballito de batalla, contra esto tengo que luchar todos los días, pues más que luchar es apostarle a adquirir una mejor comunicación en mi vida. Este libro que les comentaba yo, que es el origen de este trabajo, surgió en el año 2017, hace 3, 4 añitos, porque estaba pasando yo por una crisis de esas que uno sufre, de cambios de estados de ánimo bruscos, y tratando de hacer un ejercicio para superar mi crisis, tenía que enfocarme en algo para concentrar mi mente, y dije, voy a escribir una cartilla con lo que me ha pasado a mí en la vida, en mis fracasos o en mis aciertos, en la manera como me comunico. Y empecé a escribirlo. Y también es el resultado de un propósito, que es permitirme la imperfección, porque tiendo a ser muy rigurosa y perfeccionista. Entonces, al hacer esta cartilla, la hice muy pronto y en muy poco tiempo, y encontré la manera de publicarla. Salió con un montón de errores de ortografía o de puntuación, porque no me preocupé tanto por pulir el producto, sino en que así como salió, permitirme que saliera imperfecto para trabajar esa rigurosidad o inflexibilidad que tengo en muchas ocasiones. Y sin embargo, el producto, así con errorcitos y todo, ha sido un recurso muy lindo, porque tengo la satisfacción de contar que se ha utilizado para realizar talleres en algunas empresas y en algunos grupos o comunidades,
precisamente porque te presenta unos tips muy concreticos para la vida cotidiana, entonces ha sido de gran utilidad. Y a mí me sirve como recurso pronto, inmediato, cuando estoy en una situación y no sé cómo expresarme, voy y busco en mi cartilla y encuentro una forma que me ayude para evitar discusiones y peleas. Como les digo, reitero, aún las tengo, aún me cuesta conversar sin discutir y sin pelear, pero es mi apuesta. Espero que el trabajo de todos los días me permita pulir ese diamante que está en bruto todos los días de a poquitos, y también espero y confío en que lo que les voy a presentar a ustedes les resulte de gran utilidad. Entonces, ¿cómo es que hago, Claudia? Ah, sí, ya en este cuadrito, ¿cierto? ¿Ustedes alcanzan a ver ya la presentación? Luzca, sí, puedes darle maximizar para que se vea grandecito, Ay, pero ya se ve la presentación. y le doy maximizar. ¿En dónde lo doy maximizar? Espérate. Bueno, maximizar, maximizar. No sé cómo se hace. Abajo Para... en la franja naranja, que parece una copita. Ah, sí. ¿Esto lo puedo ocultar? Así. Oh, No, en la todavía franja, no. pero en la mía, en la de mi... En la de tu PowerPoint hay una franjita naranja, al lado del tamaño hay algo que parece una copita. Sí, espérate entonces un segundo. Al lado de los 4 cuadritos. Sigue como un Al librito, lado de los... una copita. Ahí, Ah, esa. sí. Listo. Ustedes la están viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo avanzamos. Son 45 puntos que desarrollan unos tips muy prácticos para la comunicación en la vida cotidiana. Yo los voy a invitar a que yo, de los 45 puntos, traje solo 10, pero espero que miremos solo 5 para que la participación sea bien, bien rica. Entonces, espérate, yo cuelgo aquí que me entró una llamada y me distrae. Yo traje estos primeros puntos y vamos a ir compartiendo ejercicios, es decir, yo les voy a sugerir una práctica sencillita para que cada uno haga el intento y, ay Dios mío, voy a tener que apagar esto porque me va a distraer. Miremos, por ejemplo, el primer caso, un tipcito para utilizar una forma de expresarnos que no suscite discusión o pelea. Dice, a veces calificamos a los demás. Es mejor hablar de su comportamiento. El segundo, a veces usamos comparaciones. Es mejor decirle a la persona lo que ella puede hacer. Tercero, a veces buscamos culpables. Es mejor buscar la solución. A veces clasificamos y usamos estereotipos. Es mejor referirse a personas concretas. Quinto, a veces juzgamos. Es mejor que lo haga la autoridad competente. Entonces vamos a empezar a masticar esto con mañita y vamos a ver unos ejemplos. Y la idea es que alguno de ustedes escriba su propio ejemplo, algo que esté relacionado con aquella persona con la que convives o te relacionas con frecuencia dado tu trabajo o porque interactúas con esa persona con frecuencia. Entonces miremos estos ejemplos que son muy concretos. Si uno utiliza la forma que está con amarillo, lo más probable es que la persona se va a sentir atacada y entra en la defensiva y es cuando se abre la discusión. Pero si utilizamos la forma como está en la frase en blanco, la otra persona no tiene absolutamente nada que contradecir ni que defenderse porque no se le está atacando a ella como ser humano, entonces da mejor resultado. Voy a leer los ejemplos. Mientras tanto, los voy leyendo. Qué rico que alguno de ustedes coja un papel y un lapicito y empiece a escribir su expresión.
una que le sirva como ejercicio o práctica y diga, ah, ya entiendo, si lo digo así, me genera conflicto, si lo digo de esta otra manera, no hay motivo para discutir. Y que nos cuente qué frasecita escribió, ¿cierto? Para que haya participación. Si algunas veces en los talleres hemos visto que los ejemplos que yo he puesto ahí no les resulta muy claro a algunas personas, a otras sí, no importa. Con tal de que con uno de los ejemplos tú cojas la idea, maravilloso, y que te sirva para hacer tu propio ejercicio. A ver, a mi hermana, a mi mamá, a mi tía, digamos, a quienes conviven con su mascota, resulta que a las mascotas también les hablamos. A ver si a la mascota, al perrito o al gatico, también nos dirigimos en estos términos. Todos sabemos que los perritos y los animales, los gatos, nuestras mascotas, no les falta sino hablar, pero es como si entendieran nuestro lenguaje. Entonces, también puedes hacer el ejercicio, a ver cómo te diriges a tu gato, a tu gata o a tu perrito, ¿cierto? Miremos estos ejemplos. Dice, es un incumplido, es un irresponsable, es un mediocre, refiriéndose a la persona que simplemente llegó 20 minutos tarde al compromiso o a su horario de trabajo. No es lo mismo decir que es un incumplido, un irresponsable, es un mediocre, que lo está calificando a él como persona, a decir, mira, esta persona llegó 20 minutos tarde. Lo mismo con el siguiente. No es lo mismo decir, es un bruto, es un tarado, es que es un retrasado mental, a decir, no captó la idea que se le estaba exponiendo. O en el fútbol, cuando dicen, no, es que ese tipo es un pésimo arquero, está calificando al arquero, es mejor referirse a este arquero le hicieron 6 goles, ¿cierto? No estamos calificando a la persona. Es un borracho empedernido, bebió 3 días seguidos. Es mejor decir bebió 3 días seguidos que decir, no, ese tipo es un borracho empedernido. O al que consume droga, es un drogadicto, es un degenerado. No es lo mismo que yo diga, vea, fulano consume droga. Estoy refiriendo a la conducta, a lo que pasó y no a las características de la persona. Es un descarado, un conchudo, un imbécil, cuando nos referimos a una persona, por ejemplo, que se pasó un semáforo en rojo y uno lo vio y uno en lugar de decir, ese señor se pasó el semáforo en rojo, hablamos de la persona y la denigramos diciéndole es un descarado, un conchudo, un imbécil. ¿Cierto? Bien, con esto entonces, ¿qué tal les propongo que alguien me haga un comentario si este ejemplo le trae luz a su vida, a su forma de comunicarse? Si está cayendo en la cuenta en este momento de algo, ay, sí, yo suelo más referirme a las personas, a su personalidad, que a su actuación. O si bien alguno ya se atreve a coger el papel y lápiz y escribir su ejemplo cuando se dirige a su mamá, a su hermano o a su compañero de trabajo, o si alguien quiere ilustrar o compartir una experiencia que le haya pasado con este tipo de comunicación. Entonces abrimos el micrófono para quien quiera hacer algún comentario. Alejandra tiene la palabra. Muy bien, tenemos a Alejandra y a Juan Ramiro. Entonces, primero a Alejandra, luego escuchamos a Juan Ramiro. Gracias, Luz Patricia. Bueno, lo primero que se me viene con esta primera parte que compartes es el tema de que realmente no es la manera, es la manera como se dicen las cosas, ¿cierto? Muchas veces nos dejamos llevar por la circunstancia que se presentó. Entonces ahí entra el tema de las emociones, que la ira o que el miedo, y algunas veces no nos detenemos a pensar un poquito qué es lo que nuestra boca va a gesticular para decir en palabras. Entonces, con esta partecita, lo que yo puedo pues percibir en primer momento es el tema de pensar un poco antes de decir las cosas y elegir unas palabras más adecuadas. Y bueno, eso conlleva a que muchas veces es hacer un cambio, un proceso de cambio de nuestro lenguaje, ya sea para nosotros mismos o para compartir con nuestra familia, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo.
Claudia, ¿tú moderas? Si Juan Ramiro tiene algo para decir. Ah, bueno, entonces mientras que las otras personas se animan, yo les comparto mi experiencia. Yo tengo una gatica que va a cumplir en diciembre 19 años. Entonces yo le estaba diciendo a mi primo que mire, se está orinando en el lavadero, en el balcón, no le puedo controlar eso, bueno. Y voltea a mi primo y me dice, ¿y usted por qué dice eso de la venerable? Entonces él con esa expresión me quiso decir que todo lo que la gatica está haciendo y otras cosas más que pueda llegar a hacer es por la edad. Y eso a mí me hizo repensar, no, repensar pues como la forma como calificamos o nos quejamos o determinamos que ciertas acciones no corresponden a lo cotidiano cuando sí corresponden a la esencia del ser que está generando esas acciones, la edad, la condición mental, las dificultades que pueda estar pasando, pues no solamente a mi gata, sino hablándolo ya, transpolándolo a otras personas. Muchas gracias, Luz Patricia, porque no había pensado en esa posibilidad. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Bueno, no. Primero que todo, quiero decirle a Luz Patricia que me parece muy acertada la forma como expresan los ejemplos y el contraste que haces en cada ejemplo específico. Esto me abre a mí muchas luces, a pesar de que lo he leído de 50.000 formas y en 50.000 partes para, digamos, cómo pulir nuestra forma de expresarnos, cómo ser más asertivos y demás. Te confieso que esta vez lo vi de una manera supremamente sencilla y muy digerible y muy entendible, porque es muy fácil traerlo como a la cotidianidad de nosotros mismos, ¿cierto? Y tengo varias cosas que al leer caí en cuenta. Lo primero es que es muy común en nuestra cultura, pero muy común en nuestra cultura que nosotros utilicemos los descalificativos para las personas. Y eso hace, y no solamente utilicemos los calificativos, sino que sean calificativos peyorativos. Muy pocas veces uno encuentra calificativos positivos, ¿cierto? Generalmente en nuestra cultura una felicitación es, lo hiciste muy bien, pero no se dice el por qué lo hiciste bien, ¿cierto? De pronto yo caigo mucho en esto, pero es algo que a mí me fastidia hacerlo porque me da la impresión de que cuando lo hacemos, o sea, me refiero a este descalificativo, peyorativo que utilizamos, caigo en esto. ¿Y por qué caigo en esto? Porque inmediatamente uno se engancha en una serie de acciones que no son productivas para nadie. No son productivas para nadie y uno sufre tanto por decirlas como por ver a la otra persona, porque inicialmente cuando uno las utiliza, quiere es por debajear a la otra persona, uno quiere es como subirse y por debajear a la otra persona. Pero luego de que esto sucede, uno se da cuenta que actuó mal, entonces viene ese arrepentimiento tan maluco, viene ese sentimiento de culpa, y yo como docente me doy cuenta que no estás contribuyendo ni al crecimiento de la otra persona, ni al crecimiento de uno, ni al crecimiento de la relación. O sea, se me hace que todo lo que sucede allí es negativo. Listo. Entonces te agradezco mucho porque me has abierto como una mirada a muchas cosas que si bien yo caigo en ellas, que me moleste más, es algo que caigo en cuenta que es común en nuestra cultura, por lo menos en nuestra cultura paisa. Listo. Entonces te agradezco mucho por ello. Si alguien más quiere participar, puedo abrir el micrófono. No, por ahora nadie más. Luz Patricia tiene la palabra.
Bueno, yo creo que se me escapaba un detalle y es cuando utilizamos este lenguaje con nosotros mismos, que también este tipo de conversación la sostenemos cuando nos decimos, como decía Juan Ramiro, esos calificativos y nos damos látigo y nos damos duro, cuando si nos referimos a la conducta que tuvimos, nos evita ese disgusto con nosotros mismos, ¿cierto? Quería preguntarles, ¿alguien se anima a redactar, a poner un ejemplo, a completar este cuadro con un ejercicio para que perciba que no es tan complicado ni tan difícil? Es cuestión de uno tomar papel y lápiz y decir, a quién me le dirijo yo con el tipo de expresiones que están con amarillo, y si lo cambio por esta expresión, a lo mejor va a suceder algo diferente. ¿Alguno de ustedes se ha animado a escribir? ¿A quién asume el reto? A ver, de los Juan que Ramiro, estamos. Juan Ramiro quiere participar. Excelente. Mira, Luzpa, te lo voy a decir algo que es muy común ya no porque ya me retiré de ser docente, pero en el ámbito de la docencia en el que yo trabajaba, que es la realización de proyectos, desarrollo de productos y demás. Y ya entiendo cuando muchas veces los alumnos le cogen como tirria a ciertos profesores y dicen que son profesores cuchilla. A mí toda la vida me he podido entender como un profesor corcha a un alumno. Listo. Y hay profesores en ciertas áreas del saber que demostrar que está calificando a un estudiante de una manera objetiva es muy fácil. O sea, cuando vos calificas un examen de matemáticas o un proyecto de ingeniería donde los resultados son numéricos, es muy fácil tú demostrar que el estudiante se equivocó. Pero ahí es donde está el problema. Y es que nuestro sistema educativo está en demostrar en que el estudiante se equivocó. No es mostrar dónde el estudiante se equivocó y cómo sería la mejor forma de hacerlo. Entonces, a mí, yo como que tengo una dualidad ahí muy tenaz, porque siempre fui el profesor muy estricto, ¿cierto? Y creo que más de una vez, lo confieso, caí en ese tipo de calificativos, diciendo, no sos capaz, no sos capaz de hacer esto, ¿cierto? Ahí estoy yo ya, pues ya maté al muchacho. Pero a la vez, ninguno de mis estudiantes me perdió, nunca. Me perdió porque yo era el profesor que me sentaba y decía, yo le demuestro donde usted no fue capaz. Entonces me sentaba con él y le demostraba dónde no fue capaz y cómo podría haber hecho. Pero si yo en este momento, pues si yo en ese momento, en vez de decirle, no sos capaz, en vez de calificarlo a él, le digo, no llegaste a los resultados esperados, o no estás captando lo que estamos buscando, o lo que estamos buscando no es por el camino que tú estás tomando, y le demuestro, vea, lo que usted obtuvo es esto, y lo que realmente buscamos es esto. Mira que usted lo puede hacer de esta otra manera. Yo creo que los resultados de crecimiento, ¿cierto? No es de corrección como tal, sino simplemente de realmente enseñar, ¿cierto? A partir del error, que es factible que todo el mundo lo cometa, a partir del error, ir hacia el crecimiento. Entonces, yo creo que por eso yo tuve como esa dualidad como profesor. Mientras era profesor, los alumnos me odiaban, pero una vez que terminaban el semestre conmigo, me amaban. Pero ya tengo entendido por qué. Y pienso que hay esa oportunidad de que uno, en vez de calificar al estudiante, se fuera más bien a lo que estaba haciendo el estudiante. Entonces, es un ejemplo claro que lo veo en este momento. Gracias. Si alguien quiere participar, Cecilia, la escuchamos, qué rico. Sí, pues yo también complementando referente a la docencia, pues y en mi experiencia como docente con niños, pues sabemos que los niños son muy inquietos, muy necios,
eso se les dice les dice uno que caminemos y no caminan, sino que corren. Eso se quieren tirar, que hagan aseo y se vuelan del aseo y todo eso. Entonces, frente a todas esas expresiones, había que entender que son niños y que como niños ese es el comportamiento de ellos, son niños simplemente activos y como activos pues no pueden caminar, sino que tienen que correr, como activos no se pueden estar quietos, sino que tienen que estar hiperactivos. Entonces así entendí, pues yo también logré entender muchas veces eso. También quería comentar que una vez en la universidad estábamos haciendo un trabajo, entonces yo estaba haciendo el trabajo pues con otra compañera. Entonces le dijimos al profesor pues que no entendíamos, algo así, y entonces el profesor nos va diciendo, es que, pero ustedes sí están muy quedaditas. Y entonces yo le dije, no, no es que estemos quedaditas, simplemente necesitamos otra explicación. Gracias. Luz Patricia. Qué buen ejemplo. Yo también, para cerrar este primer punto, quería contarles que hace como 3 años entraron los ladrones al segundo piso de mi casa. Y de esas cosas que me di cuenta, era la 1:30 de la tarde, me encontré frente a frente con el ladrón cuando salía de la casa, grité, lo cogieron y se lo llevaron para la fiscalía y a mí me tocó ir a declarar. Cuando llegué allá, el que me iba a tomar la declaratoria me dice, le voy a pedir un favor, refiérase a los hechos y no me hable del ladrón. Y yo dije, wow, qué bien, esto es el primer punto del que yo hablo. Si yo llego allá a la fiscalía y empiezo a decir, es que ese hijo de madre, ese es un desgraciado, ¿cómo se le ocurre? Y empezar a llenar de comentarios personales la situación, eso no lo apuntan en la declaratoria. Allá se limitan a escribir los hechos. Entonces yo tenía que decir, sentí ruidos, era la 1:30 de la tarde, sentí ruidos, salí de mi casa, en ese instante salía el ladrón, yo me puse a conversar con él se vio cogido, salió corriendo, yo grité y lo atraparon. Eso era todo lo que yo tenía que contar, referirme a los hechos sin agregar comentarios personales sobre la persona. Entonces, yo creo que si la vida la viviéramos más desde los hechos y menos desde los calificativos, tendríamos un poco más de bienestar y armonía. Los invito entonces a que continuemos con el punto número 2. ¿Qué les parece? A ver si aumentó la pantalla o no. Perdonen, yo... Ahí sí, ¿cierto? ¿O nada? Se volvió a quedar chiquita. Ya, listo, ya quedó grande. Eso. El segundo punto también es muy interesante. Dice, a veces usamos comparaciones. Es mejor decirle a la persona lo que ella puede hacer. Vamos a ver los ejemplos, que esto lo dice todo. Eres como una marioneta que la mueven a su antojo. Es mejor decirle, tú puedes decidir lo que quieres hacer. Miren la diferencia en la expresión, es que es mundial. Debería ser como Juan, que estudia todos los días. Tú puedes estudiar todos los días. No hay necesidad de referirse a Juan. Te pareces a un toro furioso. Tú puedes reaccionar con calma. Eres más perezoso que tu hermano. Tú puedes ser activo y dinámico. Como para otras cosas sí puede. Tú puedes para esto y mucho más. Normalmente acostumbramos a tomar como referencia a otra persona y eso es incómodo. Por ahí dicen que toda comparación es odiosa. En realidad existe una forma para evitar las comparaciones y es utilizar el tú puedes. No ponerlo en comparación, sino a resaltarle que a esa persona también es capaz de hacerlo, pero sin necesidad de referirse al otro. No sé si alguien viendo estos ejemplos, igual que en el punto anterior, le llega alguna luz, le resuena, cae en la cuenta de algo, dice, uy, claro, yo no tenía ni idea cómo se podía evitar una comparación. ¿Alguno de ustedes asume el reto de escribir un ejemplo más para enriquecer esta cartilla? Porque cuando tú lo creas, ya no solo pasa por tus ojos al verlo en la pantalla y al escucharlo en la voz de Luz Patricia, sino que al escribirlo
se fija el aprendizaje y no se te va a olvidar. Y así no queda esto como una clase, sino como una experiencia de transformación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Julia Gredo quería participar. Julia, no se te escucha. Tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha, Julia. Algo está fallando en el micrófono. Ahí. Ya, ahora sí. Así. Ya, es que no estaba bien conectado, gracias. Tranquila. Gracias. Bueno, en respecto, es un ejemplo que tiene que ver con el primero y el punto 2, creo yo. Y me recuerda a una profesora, su nombre es Noemí Silva, la recuerdo mucho. Y el hecho era que yo en primaria, sí, una niña pues que estudiaba esto y lo otro, pero no me gustaban mucho las matemáticas. Y cuando llegué a bachillerato, yo le tenía miedo a esa profesora porque la veía como muy, era la que daba matemáticas, muy seria, muy, no sé, pues como parece que todos los profesores de matemáticas, como que todo el mundo les huye. Y entonces cuando llegué a bachillerato, yo sentí esa motivación de parte de ella hacia mí. ¿Por qué? Pues yo creo que en un examen me fue a mí muy bien y ella empezó a decirme, ahí sí, el calificativo, ella me decía la matemática, o sea que yo me decía la matemática Julia. Entonces ahí ella me estaba calificando, pero ¿qué me estaba diciendo? Que yo podía tener muy buenos resultados en sus clases. Y entonces lo que yo recuerdo es, pues yo no era tan buena, pero a partir de que ella me estimuló, me motivó diciéndome que yo era la matemática, a mí a partir de ahí me gustaron las matemáticas, me fue siempre bien en esa materia, todo el bachillerato, y tanto que yo hice hasta unos semestres de matemática pura. Me retiré porque yo dije, no, yo no, para allá donde voy, no, eso no, ahí no quiero llegar, y escogí la carrera de contaduría que tiene que ver también con matemática. Entonces, me acuerdo mucho por esa estimulación de ella a través de ese calificativo, digámoslo así, y que no fue diciéndome, es que usted no entiende, es que usted no es capaz, es que usted no puede, sino al contrario, es que usted puede, es que a usted tiene esa capacidad. Entonces, ahí es donde yo digo que los profesores tienen una responsabilidad muy grande en el manejo con sus alumnos, porque es ahí donde pueden construir y pueden destruir con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes, porque es que a veces la conversación no es solamente en un sentido vocal, sino que es en varias formas, es cómo se dirige a la persona, a veces una mirada, a veces un gesto, el tono, entonces son muchas cosas. Bueno, seguiremos hablando más adelante, gracias. Juan Ramiro tiene el micrófono abierto, lo escuchamos. Sí, gracias, pero no me quiero convertir pues aquí en el conferencista, pero es que ha sido excelente todo lo que ha traído Luz Patricia hoy, porque me abre muchos ejemplos de una manera muy clara y sencilla. Mira, hay algo muy importante y es, en el mundo empresarial hace unos 20 años empezó a utilizar una palabra que se volvió casi que una de esas palabras que tanto las usan que las gastan, y fue la palabra empoderar, ¿cierto? Esto venía que hubo unos sistemas, unas metodologías japonesas que tenían que ver con el control total de la calidad y demás, donde le estaban diciendo a las grandes gerencias que ellos tenían
que empoderar a sus mandos medios y a su base obrera para hacer que las empresas fueran más productivas y demás. Entonces la palabra empoderar significa como permitir que las personas se fortalezcan en una cantidad de capacidades, habilidades y demás. Y me da la impresión de que aquí estamos hablando de esto. Claro que Luz Patricia lo habla a partir de la comparación, pero es que ¿qué es lo que sucede con la comparación? Con la comparación nunca tú comparas por lo alto, tú siempre comparas, así estás poniendo a alguien muy alto, siempre comparas por lo bajo, ¿cierto? Y eso no es bueno, eso nunca ha sido bueno y para mí ha sido terrible porque toda la vida yo fui comparado, ¿cierto? Y si me comparaban por lo alto era casi que como un castigo porque o sabía más, entonces como usted sabe más, se tiene que comportar mejor, ¿cierto? Entonces siempre esa comparación nunca ha sido positiva, nunca ha sido algo que empodere a las personas, que les permita surgir, que les permita, digamos, realmente brillar con luz propia, ¿cierto? Y eso me parece muy injusto. Y yo, como eso toda la vida me ha parecido molesto, lo vivo en este momento muy de cerca, precisamente porque tengo un hijo donde pues, fue muy difícil la relación con su mamá y todo lo demás, y mi hijo entró en una crisis muy fuerte desde que se lo llevaron, desde los 7 años, pero él pues, creó una imagen mía tenaz, mentirosa, una cantidad de cosas, y él empezó 4 veces carrera. Y él vivió con una mamá que para la mamá lo único importante era hacer dinero y en la familia de la mamá nunca fue importante estudiar en una universidad y él era hijo mío donde yo todos los años tengo que hacer un curso de alguna cosa, entonces la comparación ha sido muy tenaz. Entonces, la familia de ella tiene mucha plata y yo no tenía, entonces claro, yo estudiaba y mi hijo quería estudiar pero nunca lo alicentaron. Afortunadamente, cuando mi hijo entró en crisis por estudiar, volvimos a hablar y empecé yo entendiendo esta situación poco a poco hasta llevarlo, ¿cierto? Precisamente con estos ejemplos que dice Luz Patricia. En vez de decirle tú no eres capaz, decirle no, ¿cómo no vas a ser capaz si tener las cualidades mías para estudiar, si tener la cualidad de don de gentes de tu mamá? Claro que vas a ser capaz. No voy a ser capaz con este semestre, retírate que no tienes que, el estudio no tiene que terminar a los 22 años, no te preocupes, mira, todo el mundo sigue estudiando. Entonces, esa forma de empoderar hace que hoy mi hijo, después de 3 fracasos en la universidad, sea un tipo que está estudiando medicina, que tiene el segundo promedio más alto en la universidad, en la cual está estudiando de toda la universidad. Entonces, esa forma de uno hablarle a las personas sin comparar, empoderando, mostrando las capacidades y demás, realmente es mágico para el trato con las personas. Entonces, bueno, gracias. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono. O también puede escribir sus ejemplos en el chat. Bueno, te escuchamos, Luz Patricia. Sí, sobre esto hay mucho que decir porque hay una tendencia a nivel mundial, diría yo, de que todo el mundo quiere ser coach o líder y los cursos, seminarios, talleres sobre liderazgo, sobre coaching abundan. O grupos motivacionales. Se habla mucho de empoderar, de emprender. Y disimuladamente nos ponen al frente unos referentes o personalidades, grandes líderes mundiales que llenan auditorios y todo el mundo quiere ser como ellos. Y al mismo tiempo yo encuentro que la retroalimentación que estos grandes personajes hacen es: no quiera ser como yo, usted puede ser
la mejor persona que es. Usted puede ser, la famosa frase, la mejor versión de usted mismo. Entonces, yo sí creo que la verdadera motivación es reconocerle al otro sus capacidades en lugar de poner referencia a las de otra persona para que lo apunte como un ideal que a veces suele ser inalcanzable. No sé si ya alguien cogió papel y lápiz, se atrevió a hacer su propio ejemplo. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes por casualidad utiliza alguna de estas expresiones? La última es muy común. Como para otras cosas usted sí puede. Uno le pide el favor a alguien y esa persona se niega y dice, no, yo no puedo. Y solemos decir esa expresión, como para otras cosas sí puede. Y resulta que esa expresión es retadora y puede hacer que la otra persona se sienta incómoda y por eso se puede abrir una discusión, que no lo sería en el caso en que uno le diga, no, tú puedes para esto y mucho más, ¿cierto? ¿Alguien se ha atrevido a hacer un ejemplo? ¿Qué pasa con ese papel y lápiz? ¿O quieren que continuemos con el punto número 3? No, estamos a la expectativa del punto número 3, Luz Patricia. Listo. Listo, entonces vamos a pasar al punto número 3. Perdonen mi lentitud en el manejo de esta tecnología, pero ahí vamos. El número 3, también me encanta. Pues les digo que a mí me apasionan los 45 puntos porque yo todo este tipo de comunicación amarilla la utilizo, la he utilizado y me gustaría no tenerla más. Dice, a veces buscamos culpables. Es mejor buscar la solución. Las frases en amarillo reducen mucho el ejemplo y a uno le corresponde casi como imaginarse la historia. Dice, salió mal porque usted no dejó proceder. Estamos, por ejemplo, en una reunión y las cosas, la persona llega y dice, qué pena, pero esto salió mal. Entonces aparece la persona que busca culpables y dice, sí, pero salió mal porque usted no nos dejó proceder. Esa es la forma en que reta a la defensa a quien se siente acusado. En cambio, si dice, esto salió mal, en lugar de decir, porque usted no dejó proceder, este tipo de frases se pueden cambiar por una pregunta. Ustedes van a ver que todos los ejemplos se transforman en blanco en una pregunta. En lugar de acusar, se hace una pregunta. ¿Qué puedo entonces hacer ahora? El segundo ejemplo es que si usted hubiera pagado a tiempo, no nos hubieran cortado la luz, por ejemplo, ¿cierto? Entre dos hermanos en la casa que llegan y les cortan los servicios y entonces el que busca culpable le dice, es que si usted hubiera pagado a tiempo, no nos hubieran cortado la luz, está acusando, está buscando culpables. La persona que en lugar de acusar transforma su expresión en una pregunta, abre la posibilidad de encontrar soluciones. ¿Cómo podemos pagar en la próxima ocasión? Ya para qué nos vamos a sentar a llorar porque no se pagó la factura. Más bien, hagamos la pregunta, ¿cómo podemos pagar en la próxima ocasión? El tercer ejemplo, no lo traje porque usted no me dijo que lo comprara. Cuando de pronto tiene uno que fue a comprar unas cosas que otro le encomendó y le dice, pero usted no trajo tal cosa. Y la defensa es acusar, buscar al culpable. Y si no lo traje porque usted no me dijo que lo comprara. Entonces, si usted está en una actitud de buscar soluciones, en buscar culpables, podría responderle con la pregunta, no lo traje, ¿dónde lo podré conseguir? ¿Dónde lo puedo conseguir? Otro, fue usted el que lo dejó ahí. Cuando le dicen, sí, ¿quién dejó eso ahí sobre la mesa? Mire, se chorreó, le cayó chocolate. Bueno, se me ocurren unos ejemplos, pero a ustedes se les pueden ocurrir 1000 diferentes. La persona que busca al culpable le dice, no fui yo, fue usted el que lo dejó ahí, buscando culpables. Y entonces el otro más bien le dice, ¿dónde puedo guardar esto? Esto que estaba fuera de lugar. El otro ejemplo es que usted siempre daña todo lo que toca. Esa es una expresión que triste y dolorosamente yo he usado muchas veces, ¿cierto? Y le digo a la persona, cuando es como manidora, le digo, es que usted siempre daña todo lo que toca. La estoy acusando, la estoy culpando de lo que pasó. Qué bonito sería uno poder preguntarle, ¿qué hago con esto que está dañado?
O esta, fuiste tú, no fui yo, eso fue usted. No, a mí no me meta, eso fue usted. ¿Y qué tal sería responder? ¿Cómo podemos resolver el problema? Estos ejemplos son reduccionistas en cuanto que no abarcan pues toda la realidad. Uno podría escribir miles de ejemplos y de hecho en los talleres, cuando las personas se animan a escribir, uy, es increíble la cantidad de situaciones en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana, en el supermercado, allí, en la compra, en la fila para la EPS, cómo buscamos culpables en lugar de concentrarnos en la solución. Bien, abramos el micrófono de nuevo, a ver qué luz, qué resuena, qué eco queda en el corazón de los que estamos aquí presentes. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Alejandra Zapata. Gracias, Claudia. Mira, Luz Patricia, a mí en este tercer punto me arroja el tema de cambiar lo que no es tan bueno a manera de comunicación a pregunta, como tipos de preguntas que nos permitan indagar o nos permitan reflexionar acerca de lo sucedido para llegar a una solución, porque muchas veces lo sucedido nos lleva a un estado como de desconsuelo o de rabia o de angustia. Entonces ahí muchas veces es donde reaccionamos de una manera acusativa y le decimos a la persona o a las personas implicadas, mira, ves que fue tu culpa, es que vos sí no servís para nada o cosas como esa, pero si modificamos la manera en cómo lo comunicamos y hago pues como énfasis en esa parte de la pregunta, que sea una pregunta que nos lleve a reflexionar y que nos lleve a buscar por medio de esa reflexión o de esa calma la solución al acontecimiento que se ha dado. Gracias, Alejandra. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono. Bueno, entonces mientras que las otras... Ah, Julia, te vamos a escuchar. Es que sucede que a veces hay varios dichos y uno los utiliza a veces con los niños y a veces, es decir, no sé si chiste o, por ejemplo dice uno, ay, usted sí desbarata un grillo para buscarle el pito, o, o usted desbarata un balín a pellizcos. Entonces es diciéndoles que usted es muy inquieto, es que no se queda quieto. Entonces, yo personalmente, yo he pecado en todos los tres puntos. Entonces, eso me hace reflexionar que uno antes de hablar tiene que pensar, tiene que conectar primero el cerebro, hacer una, ¿cómo se llama? Un espacio, pero como uno siempre, lo primero que se le viene a la cabeza es lo que expresa. Entonces sí es mejor, espérese un momentico para decir cada palabra, a quién se la va a decir y cómo la va a decir. Gracias. Bueno, mientras que alguien más se anima a poner un ejemplo, yo doy el mío. Las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental y tenemos recaídas o pequeñas crisis, nos suelen decir, no has puesto de tu parte para mejorar, a usted le falta voluntad, ¿cierto? Y la frase siempre es culpabilizando a la persona porque no hace suficiente ejercicio, porque no se toma el medicamento, porque eh, sigue consumiendo café o, bueno, lo que la persona supone que generó la crisis. Entonces decimos o dicen mejor, no has puesto de tu parte para mejorar. Y tengo dos opciones de cambio para no buscar culpables, sino responsables de lo que tanto hemos hablado en estos días en Asobime. Y una de las propuestas es, con un poco de dedicación lo puedes conseguir, con un poco de dedicación en tu alimentación, lo puedes conseguir o con un poco de dedicación en, etcétera, con la sugerencia que le vayamos a hacer. Y otra propuesta que tengo es, porque me pareció importante que Luz Patricia, en los ejemplos que puso, siempre vinculó a la persona que estaba hablando. Entonces también lo quise hacer así y escribí, ¿en qué te puedo colaborar para que lo logres más fácil o para que la próxima vez lo logres mejor? Si alguien tiene otro ejemplo, lo escuchamos.
¿No, Luz Patricia? Ay, se ve que los tengo pensativos. Pero bueno, no importa. La idea es que estos tips, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien pidió la palabra? Sí, Cecilia quiere Ah, participar. que yo me quería referir especialmente a los niños que tienen la costumbre de desordenar todo, que cogen sus juguetes y los tiran, y a veces las mamás, los tíos, los familiares somos un poquito intolerantes con eso. Entonces, simplemente en vez de decirle al niño, ve, usted es muy desordenado, usted todo lo tira, usted vuelve esto nada, entonces simplemente se le dice, bueno, mi amor, vamos a recoger todos estos juguetes y los vamos a volver a colocar en su lugar. Pues lo más seguro es que a la mamá es a la que le toca recoger la mayoría de los juguetes, pero bueno, al menos el niño participó y ya va entendiendo que él mismo va organizando en otra oportunidad sus juguetes. Gracias. Sí, yo creo que con estos ejemplos, si uno los empieza a aterrizar a su contexto personal, a su vida familiar, en su casa o en su trabajo, donde sea, eh, puede concentrarse en uno de los tips, en el primer punto, en el segundo, en el tercero, en cualquiera, e intentar observarse qué tipo de expresiones suelo utilizar yo y si son estas, hacer el ejercicio, ya sé que si estoy calificando a la persona, mejor me refiero a hechos, que si estoy, ¿cómo se dice? Comparando, en lugar de comparar, voy a ver qué potencial tiene esta persona y se lo voy a resaltar. Y si estoy buscando culpables, voy a hacer una pregunta que apunte a la solución. Si ustedes miran las frases en blanco, son típicas preguntas que se hace una persona que siempre se concentra no en lo que pasó, sino en lo que se puede hacer en el futuro, cómo solucionar, qué puedo hacer ahora, cómo podemos pagar en la próxima ocasión, dónde lo puedo conseguir, dónde lo puedo guardar, qué hago con esto que está dañado, cómo podemos resolver el problema. Siempre está concentrado en la solución. Y sería un tema de reflexión para las personas que acostumbran hacer su tarea de introspección diaria, podría coger cualquiera de estos puntos para ver cómo los usa en el día. Bueno, que alguien diga que anhela ver el punto 4. ¿Quién de ustedes que no les hemos escuchado la voz quisiera abrir el micrófono, aunque sea para solicitar que tiene apetito y deseos de conocer el punto 4? Ana, te escuchamos, qué rico escucharte. Muchas gracias, hola a todos. Tengo mucho apetito del 4 y de todos los restantes porque me encanta lo que estás proponiendo hoy como taller. Además, me parece muy dinámico y esa interacción, pues con toda seguridad, es pedagógica para todos. Yo quisiera hacer un aporte en este sentido. Quiero ligarlo con el tema de ayer. Cuando hablábamos de la suposición y el juzgamiento, es cuando este tipo de frases acusatorias siempre llegan como, digámoslo así, como al campo de acción. Cada vez que yo supongo o cada vez que yo estoy juzgando o prejuzgando un hecho, una situación, una persona, estas frases desafortunadamente, pues es como lo primero que llega, ¿cierto? Como a la interacción. Entonces, a mí me gustaría poner como la relevancia de dos términos que hemos utilizado mucho en ASOBIM en todas estas charlas y de hecho inclusive en las que hacíamos presenciales, y es la escucha empática y la comunicación asertiva. Entonces, yo pienso que los hechos como tal no se deben dejar pasar cuando tienen, digámoslo así, un grado de responsabilidad alto, porque si lo dejamos pasar, entonces se sigue repitiendo, se reitera y la persona que como tal, digámoslo así, fue la protagonista del hecho, pues no va a aprender de la situación. Pero, ¿qué sí sería importante antes de acusar y suponer? Tener una escucha empática, ¿cierto? Digámoslo así, abrir un escenario para una comunicación asertiva, tener una escucha empática, y ahí sí me parece muy interesante lo que dice Luz Patricia, que es una invitación a analizar el hecho, más que a colocar el dedo señalando y acusando a la persona porque lo hizo, porque
volvemos al mismo punto, ¿cierto? Entonces nos hacen sentir culpables o hacemos sentir culpables a otros por cosas en las que estamos todos aprendiendo día a día, porque a eso vinimos, ¿cierto? Básicamente, digámoslo así, que las vidas de cada uno de nosotros son escenarios de aprendizaje. Entonces, si yo voy a tener a una persona todo el día acusándome por lo que hago o dejo de hacer, pues básicamente ni lo hago. Entonces, lo que uno sí tiene que hacer con la escucha empática y la comunicación asertiva es ser muy motivacional, motivar a un buen diálogo, motivar a analizar la situación o el hecho ocurrido. Hay hechos que no se pueden dejar pasar de largo, simplemente así como así, no, es importante analizarlos, darles una solución, pero siempre como en unos términos muy, muy propositivos. Listo, vale, y me muero de las ganas de conocer el 4. Gracias. Bueno, Juan Camilo hace un comentario al respecto sobre lo que ha dicho Ana. Dice, excelentes los puntos de Ana. Gracias, Juan Camilo, por tu receptividad y tu comentario. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo o seguimos con el 4? Vamos a pasar entonces al 4. El 4 dice así. Bueno, esto era un comentario, este es el comentario, son los comentarios corticos que yo hago con respecto a cada ejemplo dentro de los 45 puntos que trae la cartilla. Por ejemplo, en este caso quise poner el comentario, lo voy a leer de carrerita para que pasemos al 4. Es mejor reconocer su parte en el problema que concentrarse en los errores del otro, porque así puede atender lo que es responsabilidad suya. Enfoque su atención en los hechos y en las soluciones. Así no cae en la trampa de atacar, condenar, señalar o criticar al otro. Todo problema tiene solución, enfóquese en eso. Si no tiene solución, ¿para qué preocuparse o detenerse en buscar culpables si esto no resuelve la situación? Sea inteligente y ocúpese en lo que sí está en sus manos, pues lo que ya pasó y no se puede devolver el tiempo ni un segundo siquiera. Bien, vamos a pasar al 4. También muy típico, lo usamos demasiado, y es que a veces clasificamos o usamos estereotipos. Es mejor referirse a personas concretas. Están los siguientes ejemplos. Los gordos son simpáticos. Usted puede hablar de Jorge, que es gordito, sin necesidad de referirse a su gordura y decir, Jorge se gana la simpatía de los demás. Los políticos son corruptos. El candidato X fue denunciado por trampa, para no meter en el mismo plato a todos los políticos porque uno de ellos haya sido denunciado por trampa. Los negros son fuertes. Esteban, si está refiriéndose a Esteban, que tiene mucha fuerza, no haga alusión a su color. Esteban tiene mucha fuerza. Por eso dice el número. Es mejor referirse a personas concretas. Los taxistas son unos imprudentes. Ese conductor tal concreto cruzó la calle con el semáforo en rojo. Los bipolares son locos. Marta tiene un diagnóstico en salud mental, ¿cierto? Para no meter a todos en un solo plato. Los del apellido tal, los Vélez, los Arango, los Gutiérrez, los Escobar, los no sé qué. No, dice, los del apellido tal son unos delincuentes. La señora fulana de tal, con nombre propio, fue sentenciada a 3 años de cárcel. Fíjense que la versión o la forma de decir las cosas cambia por completo, y si uno utiliza el estereotipo, puede generar un malestar, como dice el comentario. Estereotipar es apodar a todo un grupo basándose en las acciones de algunos de sus miembros. Esto fomenta la discriminación, el rechazo, la exclusión, el bullying y se hiere a las personas. Si usted es ofensivo, ocasiona reacciones defensivas y agresivas en quienes no están de acuerdo con las clasificaciones que hace. Son frases imprecisas porque se incluye a todos y se puede cometer la injusticia con aquellos que no aplican. Evite generalizar cuando dice los católicos, los musulmanes, los judíos, los ateos, los peruanos, los bolivianos, los venezolanos, los liberales, los conservadores, los comunistas, los del barrio, los vecinos, los del nacional, los del DIM. En fin, creo que los ejemplos
ejemplos hablan por sí solos. Me encantaría escuchar alguna experiencia de las personas que están participando en el grupo, que nos cuenten si han sido víctimas de este tipo de bullying por tener un apellido o por tener alguna característica de color, de nacionalidad, en fin, o de partido político, religioso, que haya caído injustamente en un comentario donde usted cree que no aplica. Alejandra, te escuchamos. Gracias, Claudia. Bueno, yo en este momento se me viene a la mente que tal vez pueda caber en este punto 4, y es lo siguiente. Yo soy de un temperamento un tanto fuerte y pues la familia de mi papá, básicamente la mayoría pues es como una característica propia, ¿cierto? Bueno, temperamento o carácter no alcanzo pues como a diferenciar entre los dos en este momento. Entonces, en una situación anterior, una misma persona de la familia me dijo, es que usted es igualita a todos los zapatos, ¿cierto? Entonces, pues, quise pues como comentarlo, porque me parece, tal vez esté equivocada, que hace mucha referencia a este punto que estamos pues como tratando. Y bueno, yo considero que también ahí tiene cabida el tema de las regiones de Colombia, que muchas veces se hace referencia, por ejemplo, a los costeños y generalizamos, no, es que los costeños son una cultura muy cochina, muy parranderos o muy rumberos. Entonces, ese era pues como mi aporte frente al tema, lo personal y lo último que mencioné. Gracias. Si alguien más quiere participar, los escuchamos o puede escribirlo también en el chat. O ha sucedido que utilizó la expresión y se vio metido en la grande, ¿cierto? En alguna reunión, como comentaba, por ejemplo, Claudia en una de nuestras reuniones, cuando mencionaba pues su participación en un evento a nivel nacional y se referían a las personas con diagnósticos en salud mental, que utilizaban unas expresiones generalizadas y que eso a la misma Claudia nos podría contar cómo percibió este punto, esos estereotipos en esa ocasión. Qué pena que me tome el atrevimiento de invitarte a contar algo por el estilo. Bueno, no, gracias por recordármelo porque tenía en la cabeza otro ejemplo. En Nasobime hemos implementado, sugerido o propuesto utilizar un lenguaje impecable, respetuoso, dignificante con respecto a todo lo que nos rodea. Y entre ese lenguaje respetuoso y dignificante está en mencionar que nosotros tenemos un diagnóstico, nos han asignado un diagnóstico, fuimos diagnosticados, en lugar de nombrarnos como enfermitos o decir que soy bipolar, porque la verdad es que yo no soy bipolar, yo soy un ser humano con trastorno afectivo bipolar. Bueno, entonces en este continuo discutir, analizar e implementar lenguaje respetuoso, dignificante, hace poquito estuvimos en una actividad con familiares y cuidadores de personas diagnosticadas y ellos se referían a, es que, es que el enfermito es el hijo mío, que tiene 23 años. Otra persona decía, es que los esquizofrénicos son muy difíciles de manejar. Otra persona decía, es que con una persona que está ida todo el tiempo, no se puede esperar nada de ellos. Pues entonces esas expresiones como que está ida, o el loco de la casa, o el enfermito, o, o, o es que mi niño tiene esquizofrenia. ¿Y cuántos años tiene el niño? 35. Entonces, uno dice, pues, ¿cómo nombra? O yo en lo personal me sentí muy violentada porque, claro, lo sentí en primera persona, los múltiples era otra de las expresiones que hacían. Me sentí violenta. Algo pasó con tu micrófono, Claudia.
Yo diría, Luz Patricia, que se le presentó algún problema con el Wi-Fi, porque se le congeló la imagen. Ok, bueno, entonces vamos mientras tanto, mientras Claudia recupera señal y se vuelve a unir, entonces, ¿alguien más quisiera hacer algún comentario sobre la generalización, los estereotipos? ¿Ha sido víctima o considera que realmente es una injusticia? Vamos a mirar entonces el comentario de este. Ya lo vimos, ¿cierto? Ya miramos el comentario. Si los estereotipos nos hacen cometer una injusticia porque metemos en el mismo plato a todo el mundo y es probable que algunos no lo cumplan, pues decir que todos los políticos son corruptos puede ser una expresión injusta porque estamos metiendo ahí a políticos que de pronto no lo sean, ¿cierto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Ha tenido otra experiencia? ¿O tienen apetito con el punto número 5? Bien, vamos entonces a continuar con el punto número 5, que veo que tienen muchos deseos de aprender cositas en esta tarde de hoy. Vamos para el punto número 5, que nos dice: a veces juzgamos, es mejor dejar que lo haga la autoridad competente, ¿cierto? Uno vio en la esquina que una persona la están persiguiendo y en la calle todo el mundo corre y uno dice, es un ladrón, es un asesino. Expresiones que realmente no nos corresponden a nosotros porque no tenemos la competencia para dictar ese veredicto. En realidad, el único que puede hacerlo es el juez, quien dice si es culpable o no es culpable de robo o de homicidio. Jorge está loco, se lo decimos a cada rato a más de una persona, y ese veredicto no nos corresponde a nosotros, no tenemos la competencia. En cambio, a un psiquiatra sí le corresponde, él es el quien dice, su diagnóstico es esquizofrenia. Fíjense que no se refiere a la persona diciendo que está loco, ni en el primer punto, sencillamente dan un veredicto o un diagnóstico. Es un malvado. Aquí en los talleres se abre controversia a veces con este punto, porque yo me hice la pregunta, ¿quién es la autoridad competente para decir que una persona es malvada? Y yo creo, según mi punto de vista, si alguien lo ve de otra manera, qué rico que lo traiga a colación, ni siquiera Dios juzga, Dios defiende, porque Dios comprende las acciones del ser humano, Él sabe su historia, el origen de sus comportamientos y no juzga. Yo creo que Dios no es un Dios justiciero, el Dios en quien yo creo. Yo creo en un Dios que toma más bien el papel del abogado defensor. El siguiente ejemplo dice, no sirve para nada. Ese es otro veredicto que no nos corresponde hacer a nosotros, sino a la persona que va a evaluar las competencias de una persona y es quien dice si es apto o no apto para ejercer alguna acción. Ese HP empujó al delantero. Cuando estamos viendo un partido de fútbol, a mí me llama mucho la atención porque los que están detrás delante o detrás de la pantalla de televisión, viendo un partido de fútbol, todas estas personas se convierten en el árbitro. Y todos saben más que el árbitro y el árbitro no atina en ninguna, pero todos sí saben. Entonces dicen, ese HP empujó al delantero. Ellos utilizan unos veredictos muy distintos a los que da un árbitro. El árbitro simplemente dice, es falta, ¿cierto? Ya está un reglamento y esa es la autoridad competente. Lo mismo aquí, cuando se dice una persona es corrupta, que lo escuchamos todos los santos días, yo siempre me pregunto, ¿quién tiene la autoridad para decirlo? Y me acuerdo de ese texto conocido de la Biblia que dice, el que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra, porque es que vemos la corrupción del otro, pero no vemos la nuestra, que en realidad también nos podemos coger el dedo en la llaga, porque aunque sea en cosas muy pequeñas, a veces también somos corruptos.
o nos comportamos de una manera corrupta, para decirlo como debe ser. Y el comentario que trae este punto dice: un juez dictamina lo que es y lo que no es. Es la autoridad para emitir juicios morales sobre las personas o juicios de valor sobre las situaciones. Si no le han delegado a usted la autoridad para emitir juicios, no lo haga. ¿Quién es usted para juzgar al otro? Hable menos de los demás y así emitirá menos juicios sobre ellos. ¿Qué tan importante es su opinión sobre el otro? Pues es que a veces nos reunimos a despellejar al prójimo y a rajar del otro como si fuéramos competentes para dictaminar. Y lo otro es, ¿su opinión mejora la situación? Es una gran pregunta. Cuando actúa como juez y sentencia al otro por hacer algo que no se ajusta a sus valores, está aplicando personalmente la justicia y eso es injusto. Bueno, son mis comentarios, pero qué rico ver la resonancia en ustedes de este punto. Lo tengo que regresar para que puedan retomarlo. Discúlpenme que lo saqué de la pantalla. Vamos a ver si... Bien, entonces se abre el conversatorio. ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere decir si ha tomado conciencia, si ha tomado alguna conciencia de esto? Los tengo muy calladitos, me sorprende porque en nuestras reuniones participamos mucho, les gusta hablar. Quisiera saber por qué hay tanto silencio, alguien que me diga algo. Me encanta cuando hay participación y no sé qué pasa. Cuéntenme. Mientras que los otros se animan a participar, yo te digo que Ana acaba de hacer una aproximación a lo que era este quinto punto. Y es que nosotros nos consideramos en los perfectos y los propios para calificar, para valorar, para determinar qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, quién está actuando bien, quién está actuando mal. En el momento en que nosotros empecemos a tener una actitud más reflexiva, a tener empatía con el otro, a reconocer que las otras personas también tienen dificultades, necesidades, miedos, temores, la actitud, el comportamiento y la forma de referirnos va a cambiar mucho. Sobre todo que, Luz Patricia, solemos mucho antes de emitir el juicio averiguar cosas sobre la persona o sobre la situación para enseguida emitir todos los juicios y empezar a hilvanar. Claro, es que a los que viven en ese barrio, es que los que piensan eso, los que estudiaron en tal parte, los que nacieron en tal otra. Entonces es una invitación muy, muy, muy bonita y que nos invita de verdad a hacer una reconsideración real de la forma como nos referimos a otros y como nos referimos a nosotros mismos. Mi ejemplo iba en el sentido de que a veces calificamos lo que nosotros actuamos en función de nuestro diagnóstico. Pero es que acuerda que yo soy bipolar y los bipolares a veces reaccionamos así. Pero es que acuerda que yo nací en tal parte y en mi tierra tal cosa. Pues entonces esa manera de justificar en un hecho el ser de la persona es como bien difícil. ¿Quién más quiere dar algún ejemplo? Poner algún suceso Yo de la vida a disposición. le quiero agradecer a Imelda Duque el comentario que hace en el chat, muy a propósito. Ella comenta que una persona que tiene periodos de depresión no significa que sea depresiva. Excelente. Y nosotros tendemos ya a clasificar a esa persona como jueces, la dictaminamos y la declaramos depresiva de por vida, con un veredicto, una sentencia casi a cadena perpetua. Y en realidad, decíamos ayer, por un perro, ¿cómo es? Por un perro que maté, no soy mataperros. Eso está muy bien. A veces nos apropiamos de diagnósticos y los lanzamos siendo injustos con los demás. Bueno,
¿Quién más? Claudia, porque hoy están tan calladitos. Juan Ramiro quiere participar. No, mejor dicho, tengo 50.000 comentarios. Lo primero es que coincido con Luz Patricia, porque iba a hacer también el comentario de Imelda, que me pareció súper apropiado, súper apropiado. Y es así, y Luz Patricia remata con lo que dice cuando dice que un diagnóstico es como si fuera una sentencia. Y es cierto, eso fue lo que yo sentí cuando por primera vez me dijeron que yo era depresivo y que era bipolar y que era de por vida, que eso casi me mata. Y ahora estoy de acuerdo con las dos. Lo otro es que me parece que Luz Patricia ha traído a nosotros algo muy interesante. Me parece que no deberíamos quedar en 5 puntos. Qué rico que Luz Patricia pudiera hacer más extenso este taller durante más charlas, porque como vemos, hay veces nosotros buscamos como oportunidades para hacer charlas de interés a todos, pero yo creo que tú has logrado compaginar una cantidad de cosas que son muy, voy a utilizar una palabra, son muy sabias, ¿cierto? Y son como tips de sabiduría, como pildoritas de sabiduría que sería muy rico volverlas a que nos las traigas desde el manejo que tú has hecho, porque esto pues nos permite hacer reflexión acerca de ellos y por lo menos a mí me abre muchísimo, me da mucha luz a muchas cosas de mi vida, tanto por las que yo he pasado como las que yo he provocado. Entonces, qué rico, Luz Patricia, poderte invitar y que nos aceptes esa invitación de continuar con estas charlas. Lo otro que quiero decir es que yo pienso que como que en la vida, yo siempre pienso en sistemas. Yo no sé por qué mi vida es como sistemática. Yo no pienso que las cosas se den por sí solas, sino que como que una cosa se da y enseguida viene la otra y entonces se abre oportunidad para otra y demás. Entonces yo veo que de alguna manera estos GPS nos han abierto a nosotros una serie de oportunidades para nosotros analizar entre nosotros mismos ciertas situaciones que han sido de alguna manera críticas o caóticas o buenas, ¿cierto? Entonces pienso que tú nos estás como trayendo a colación como unos puntos que nos faltaban de ejemplos de muchas cosas que hemos hablado, que los ha hablado Ivonne, que los ha hablado eh, Claudia, que yo también las he traído, que Ana, que sí, que todos, que Julia, que las hemos comentado, pero como que no las hemos relacionado y de alguna manera tú lo estás trayendo como el collar de perlas, mejor dicho. Tú le estás poniendo el collar de perlas perfecto como para hablar de una cantidad de cosas. Porque es que, por ejemplo, en este punto hay algo que a mí me parece, en los dos últimos, que son muy fuertes y es la forma como utilizamos el lenguaje y las expresiones para aislar a las personas, para sacarlas como del grupo, como para, eh, si me hago entender, pues yo desde que empecé con esto y empecé a leer que la locura en la historia era una forma de aislar a las personas del grupo, de notar que la persona era diferente, entonces hacer que no se sintiera vinculado, que pertenecía, y eso es precisamente lo que se hace y se busca con el castigo, ¿cierto? El aislamiento, sacar a la persona del contexto y demás como una forma de castigo y de alguna manera nosotros, los que alguna vez hemos sido diagnosticados, es una forma también de aislarnos y nos cae esa carga, esa culpabilidad que no hemos podido como digerir, procesar. Y yo creo que hemos hecho con estos GPS, hemos sacado muchas cosas a la luz de nosotros y de alguna manera nos hemos ayudado no solamente en grupo, sino
individualmente a caer en cuenta y decir, no, un momento, esto no es así. Entonces, esa reflexión ha sido para mí, por lo menos para mí, ha sido muy positivo y yo creo que en muchos de nosotros también lo ha sido. Entonces, para concluir esta disertación que ya le hice muy larga, es como que rico, Luz Patricia, que nos dijeras que sí, que continuabas con esto y que de alguna manera en privado me digas dónde puedo hacerme a una de tus cartillas, que me parece muy interesante tenerla como en mi mesita de noche. Entonces, Así, bueno, agradecerte muchísimo. gracias. Gracias, Juan Camilo, tus palabras son muy alentadoras, siento palpitar mi corazón, me da una emoción muy grande, los comentarios también por el chat de Imelda que dicen que esto les está gustando mucho y que les está dando luz. Claro, con mucho gusto, yo estoy dispuesta a las sesiones que ustedes puedan cederme, con mucho gusto seguir compartiendo. Son 45 puntos, o sea que tenemos tela para cortar por mucho rato. Y Juan Ramiro, en cuanto la pandemia nos lo permita o sea posible, con todo gusto te puedo hacer llegar una de mis cartillas, que para mí también es para tenerla en la mesa de noche. Y sin quererles quitar pues como ese gusto que están sintiendo, a una persona me escribió en un día cualquiera y me dijo, te voy a escribir en una frase muy corta el resumen de tu cartilla. Y el resumen que me dijo fue, no hable de los demás. Y me quedé corta porque en realidad esa es la síntesis. Si aprendiéramos a no hablar de los demás, estaríamos librándonos de muchísimos conflictos, muchas discusiones y muchas peleas. Ana, ¿quién fue la que pidió la palabra? Blanca. Cecilia y luego Alejandra. Mira, vea, este tema me ha parecido súper interesante. Quiero agradecerle a Luz Patricia y también como Ramiro manifiesto el deseo de seguir aprendiendo. Yo creo que esto lo que más nos enseña, lo que más nos enseña a nosotros es hablar cuando ya hemos pensado qué vamos a decir, porque es que la mayoría de los seres humanos somos, o muchos seres humanos, entre ellos me incluyo yo, somos muy dados a hablar a la ligera, sin analizar siquiera las consecuencias que nuestras palabras pueden traer. En cambio, con todos estos tips que usted nos ha dado, tenemos esa posibilidad de pensar antes de hablar, para que después realmente no nos tengamos que arrepentir o no tengamos que decir, metí la pata, hablé lo que no debía, herí a esta persona, y con eso pues nos ahorraríamos muchos problemas y le ahorraríamos muchos problemas a los demás. Muchas gracias. Alejita. Claudia, muchas gracias. Bueno, es agradecerle a Sovive por el espacio y lógicamente también a Luz Patricia por este tema tan interesante que trajo, hablado desde la cotidianidad, desde una manera muy sencilla del día a día de cada uno de nosotros. Y en un tema tan importante como es la conversación, es el tema de saber utilizar las palabras para dirigirnos a nuestros seres queridos y demás personas con las que compartimos. Entonces, mil gracias. Juan Ramiro pidió la palabra. Sí, no, yo pienso que esto no solamente nos abre oportunidad de hablar sobre una experiencia que Luz Patricia pues nos comparte, sino también como para nosotros poder reflexionar cómo podemos crecer más, porque es que lo que yo he encontrado en todos estos 5 meses que ya llevamos de pandemia, realmente ha sido un crecimiento. Estos 5 meses para mí han sido como 50 años de mi vida, porque he podido aprender una cantidad de cosas, de reflexionar, sobre todo sin egoísmo, porque no he visto pues que aquí hemos participado a nivel de egoísmo o a nivel de comparación, nada, sino que pues ha sido de una manera muy altruista como hemos participado todos los que siempre estamos y los que ocasionalmente están, ha sido de una manera pues muy significativa. Y entonces me da a mí la impresión de que de aquí casi que podíamos replicar a Luz Patricia y sacar un manual de
de crecimiento y desarrollo personal muy interesante. Hay una cosa con la que me parece importante que lo mencionó Ana, y yo pues no lo voy a decir textualmente, pero sí lo comparto con ella, y es, no es que uno evite decir las cosas, porque yo pienso que hay situaciones que uno tiene que decir, mira, sucedió esto, ¿cierto? Pero lo que tenemos que buscar es la forma, no solamente desde la asertividad, sino también desde la reflexión, y darle el valor real a cada situación para que esa situación se quede allí, en la situación específica, con las palabras propias, apropiadas y demás, y que ellos se conviertan en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad de culparnos, de reprimenda y ese tipo de cosas. Entonces, me parece que ese es como el otro taller que yo creo que si seguimos adelante con esta pandemia, voy a traer a partir de lo que ha sucedido hoy. Gracias. Bueno, Luz Patricia, en nombre de todos los que estamos en esta tarde en este GPS, Grupo de Psicoeducación, agradecerte, agradecer la diligencia, el tiempo lo bonito de compartir una parte de tu trabajo con nosotros. ¿Cómo te sentiste esta tarde en el GPS de Asovime? Bueno, me siento muy agradecida, me siento orgullosa, satisfecha, alegre al saber que mi trabajo está enriqueciendo la vida de otras personas. Me siento gozosa. ¿Qué más puedo decir? No, me siento muy tranquila porque no sentí, no experimenté ninguna sensación de angustia o de presión o con respecto a la entrega del tema, sino que mi esperanza y mi deseo es tan limpio de que realmente enriquezca la vida de las demás personas, que eso supera cualquier tensión que de pronto me genera a veces una charla o una conferencia o cosas por el estilo, y que se aprecia y se valora que esto no es el resultado de mucho estudio, de mucho conocimiento, sino de una vida y un deseo enorme de mejorar mi forma de comunicarme con los demás, y que mi experiencia también es luz para los otros. Yo te agradezco mucho este espacio y en la medida en que se pueda seguimos compartiendo. Gracias, Claudia, y a todos los que estuvieron. Muchas gracias por su participación, su asistencia, y esperamos que si desean continuar nos lo hagan saber para hacerles llegar la invitación. Bueno, entonces yo creo que la invitación sería para el próximo viernes 21 de agosto. Los GPS de Asovima los estamos realizando viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde. Entonces, que la invitación sea para todos ustedes, para las personas que quisieran que también siguieran participando y enriqueciéndose de estos tips que son de verdad magníficos, que hacen cierre a muchos de los procesos de reflexión que hemos venido haciendo, que pertenecen de verdad a la estructura, al fortalecimiento de nuestro sistema de apoyos, porque mientras mejor podamos comunicarnos con estas personas que van a servir de apoyo a nuestras situaciones que posiblemente se presenten en el futuro, mientras menos discusiones generemos, mientras más armonía, mientras más escucha empática, mientras más armoniosa sea nuestra relación, mucho mejor. Entonces, esperamos que todos ustedes vuelvan el próximo viernes a las 2 de la tarde con este tema que Luz Patricia tan amorosamente nos ha compartido. Una feliz tarde y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para todos. Adiós.